Hace muy poquito vi la ponencia de Abilio Vergara Figueroa. Él es doctor en antropología. Esta conferencia que me vino a iluminar otras ideas, a reforzarlas, a tratar de compartírtelas, fue transmitida el 30 de octubre del 2021, hace casi un año, y esta conferencia se llama Epistemología del Mole. Andaba buscando material para un curso que estoy trabajando con alumnos de la escuela normal de primer semestre. Es un acercamiento a esta disciplina, a esta ciencia, para la construcción de conocimiento desde el enfoque educativo, y trataba de encontrar alguna experiencia, algunos sentidos y significados que tuvieran los etnógrafos sobre su quehacer. Y bueno, en ese transitar, en esa búsqueda, encontré a Abilio, que vino a completar algunas ideas, desde luego yo desde el punto de vista educativo. Entonces su planteamiento es la epistemología del mole, la epistemología como una convención, una forma acordada de construir conocimiento a cargo de una comunidad científica, y Abilio recurre a una metáfora, el mole. Entonces esta metáfora es el etnógrafo como cocinero, como generador de conocimiento científico. Es un cocinero, y lo que crea, desde luego, es un mole. Hace tiempo había yo considerado, había planteado en algunos podcasts, en algunos videos, incluso en la página de Tlaloque debe haber este video, que después estaré recuperando. En este video manifiesto que puede haber diferentes metáforas sobre el alumno en cuanto a su papel como aprendiz. Y bueno, aquí está esta metáfora como cocinero, y es a partir de lo que voy a estar recuperando para plantear una serie de ideas que puedan ayudarte a ti a plantear una didáctica con los alumnos en la formación escolar. Entonces parto del etnógrafo como cocinero, continúo con algunas ideas que me parecieron muy interesantes que dijo Abilio. La etnografía lleva una metodología científica, que lleva instrumentos, técnicas, un paso a paso, y Abilio señala que, bueno, hay un acercamiento sincrónico, que digamos que es lo que se ve, es lo que está allí, lo que vemos transcurrir, que sería un poco superficial. Yo lo entiendo así, no lo dijo así de esta manera Abilio, y eso nos indicaría la receta, es decir, un acercamiento etnográfico a una práctica cultural muy demasiado en lo sincrónico puede dar una receta. Desde luego una receta no es el mole. Abilio plantea que entonces lo que hace el etnógrafo con los ingredientes de la receta es una transfiguración para llegar al mole, que es ya propiamente el guiso. Entonces el mole como una metáfora del producto de antropología, de la etnografía, e implica lo diacrónico, es decir, la sedimentación histórica de la historia de vida, que está en lo que vemos. Entonces esta aproximación profunda hacia el fondo, hacia lo más recóndito de los sentidos y significados, nos va a dar el mole, y lo que hace el antropólogo, el etnógrafo, es una transfiguración con estos elementos, los ingredientes, digámoslo así. También así lo comenta Abilio. Bueno, entonces allí está a grandes rasgos esta etnografía, el etnógrafo como cocinero, esta metáfora, quise decir, la epistemología del mole, y es una idea que recupero de Abilio Vergara Figueroa, que lo planteó el 30 de octubre del 2021, y que yo lo voy a llevar al terreno de la educación. Entonces seguimos con estas metáforas del alumno, del aprendiente, y bueno, yo voy a seguir haciendo esta metáfora de los y las aprendientes. Entonces los alumnos pueden ser navegantes, navegan en el conocimiento, utilizan instrumentos, una brújula, pueden ser albañiles, construyen, utilizan técnicas, herramientas,
un proceso, pueden ser panaderos, pueden ser, en fin, distintas metáforas de acuerdo a un oficio, a un arte que esté en la vida cotidiana. Entonces, hay metáforas y eso nos puede ayudar bastante a orientar metodologías de aprendizaje, no solamente las ya conocidas como las derivadas del constructivismo, que es una metáfora del alumno, como las alumnas desde luego, como constructora de conocimientos, la del cognoscitivismo, que es una metáfora de la mente humana como los procesadores de información, como el computador. Y bueno, entonces aquí mi metáfora a partir de las ideas de Abilio es el aprendiente como etnógrafo. Los alumnos también construyen conocimiento, tratan de emular estas literacidades disciplinares, etnográficas, no para ser etnógrafos, sino para generar conocimiento escolar. Entonces, en ese sentido, el aprendiente como un etnógrafo. En este sentido, la etnografía equivaldría en contexto escolar como una metodología de aprendizaje, se acerca, es análoga, es parecida al trabajo del etnógrafo profesional, pero aquí lo vamos a usar en contexto escolar, propongo, y creo que ya he avanzado con esta metodología en mi formación con los alumnos de la escuela normal. He pedido, hago que trabaje en esto como una manera de construir conocimiento. Creo también, a partir de unos ejercicios que tengo publicados o que estoy publicando un libro de autor, un libro didáctico para que se haga la etnografía como una metodología de aprendizaje. Este libro ya lo he comentado, lo puedes encontrar aquí en el canal de YouTube o en otras redes. Es del fútbol, pero lo voy a retomar un poco después. Entonces quedamos que es una etnografía como metodología del aprendizaje y retomo al aprendiente con esta metáfora como etnógrafo, que igual si sigo con Abilio, el alumno será un cocinero porque hará mole, pero será como un poco distinto. Bueno, en educación básica tenemos un objeto de aprendizaje que es el patrimonio cultural, tangible, intangible, y que bueno, para construir, para abordar, para profundizar en este objeto de aprendizaje, bueno, es desde luego, a mí me parece que la metodología de aprendizaje etnográfica nos puede ayudar muchísimo, es decir, en esta metáfora del alumno, la alumna como etnógrafo, nos va a ayudar bastante a abordar el patrimonio cultural. Entonces, en este sentido, yo estaría proponiendo la didactoetnografía y entonces sí, el método etnográfico como una herramienta de aprendizaje para los alumnos de educación básica. Hay algunos indicios en los programas de estudio, pero yo no he leído algo al respecto. No lo veo de manera muy literal y por eso, pero yo que sí que de manera implícita en las publicaciones que tengo de libros para menores sí que está. Y desde el planteamiento que hago le llamo círculo didáctico de búsqueda y manejo de información. Si tú buscas el repositorio que está ahí abierto para todos, que el enlace está en las redes sociales de Tlaloque, allí vas a ver los círculos didácticos. También hay algunos círculos didácticos en el canal de YouTube. Explora y vas a ver esta idea. Y bueno, uno de tantos es la búsqueda y manejo de información de campo. Tiene sus cuadrantes. Es una lógica no lineal, no rígida, sino la planteo de manera flexible, cambiante, de acuerdo al contexto, las capacidades formativas del docente, es decir, sus habilidades para saber formar. Y bueno, este círculo didáctico de búsqueda y manejo de información, que es considerar en la metáfora al alumno como un etnógrafo, y que hablo de la didactoetnografía, está compuesta de 4 cuadrantes. El primero tiene que ver con la planeación y diseño de los instrumentos, la planeación del método para abordar el objeto de aprendizaje, que es
el patrimonio cultural, dado que es un objeto de aprendizaje considerado en programas de estudio como formación cívica y ética, artes, historia, lengua materna, español. Entonces, sí, como los etnógrafos que tienen un problema de investigación, sin problema no hay etnografía. Entonces lo que se trata de resolver el problema de investigación es conocer algo de la cultura. De manera análoga, en educación básica vamos a tener un objeto de aprendizaje, un problema por conocer desde lo escolar, y bueno, se tiene que planear, y en esta primera fase, desde una didactoetnografía, se va a planear cómo se va a conocer este patrimonio cultural. Pueden ser las cocineras tradicionales, cómo se va a acercar a ellas, cada alumno, qué instrumentos, técnicas va a diseñar y emplear para recuperar la información de campo. Entonces aquí se planea, se establecen el método, que es la didactoetnografía, los propósitos, objetivos, todo el proceso. Se hace en construcción conjunta de conocimiento con los alumnos. Después, como es lógico, bueno, hay que implementar estos instrumentos, hacer los registros, hacer observación participante, diarios, entrevistas, encuestas, en fin, un acercamiento didactoetnográfico para el objeto de aprendizaje patrimonio cultural. Y en este ejemplo que estoy diciendo, las cocineras tradicionales vamos a registrar, o vamos a ayudar a que los alumnos registren cómo actúa, qué hace una cocinera tradicional, a conversar con ella, entrevistarlas, hacer encuestas para comprender, para que ellos comprendan este objeto de aprendizaje que es el patrimonio, y muy específicamente lo que hacen las cocineras tradicionales. Una vez que se tiene la información, que se ha recabado, que se ha analizado, que se ha categorizado, y digo, en una secuencia didáctica, bueno, nosotros podemos hacer que los alumnos empleen varios instrumentos, varias técnicas de la didactoetnografía, no necesariamente todos, son aproximaciones, es un acercamiento, no se tienen que agotar, eso ya depende del diseñador didáctico, es decir, del docente. Una vez analizada, se hace la composición del texto, que en la etnografía sería la interpretación etnográfica, sería este esquema que había presentado de Abilio, aquí miren, ¿no? Si digamos que el alumno, de manera análoga como el etnógrafo, también hace una transfiguración. Esos datos que están en campo los hace, retomando lo sincrónico, lo diacrónico, hace un mole. Entonces digamos que el producto de aprendizaje de los alumnos aspira a hacer esto, un mole, una transfiguración de los ingredientes del mole, para hacer un mole, para que aquellos que lean el producto de aprendizaje, que es la interpretación escolar de los alumnos de educación básica sobre un patrimonio, es el producto de aprendizaje de manera análoga, un informe etnográfico. Se compone, es una narrativa, y se aspira a que sea eso, que se deguste, que sea sabroso. Y ya finalmente hay un uso social de esta composición, sería el producto. Y bueno, esto es todo lo que tengo que comentarles de momento. Iré profundizando. Bueno, también tengo aquí la publicación, este libro artesanal que yo he hecho, y que está recuperando esta idea de la metáfora de los alumnos, los aprendientes, como etnógrafos, ¿no? Como etnógrafos, para que pues podamos visualizarlo así, para que tengamos otras opciones. Y bueno, no solamente está como en el discurso, sino miren la etnografía como una metodología de aprendizaje. Entonces este libro artesanal que estoy publicando tiene que ver con el fútbol, bueno, no periférico, el que está en otros escenarios, y todos los apartados. Bueno, tenemos aquí para antes del partido,
que sería lo preinstruccional, y después ya aquí está, arranca el partido, que sería lo coinstruccional. Y bueno, hay un párrafo que refiere a ir preparando unos primeros sujetos que van a confiar la información. Todo etnógrafo, todo alumno que en esta metáfora es un etnógrafo, necesita informantes. Los primeros informantes, desde luego, van a ser la familia. Y aquí, está el planteamiento a través de actividades de cómo se va a ir acercando el alumno a hacer estos registros de observación con sus informantes. Aquí hay una propuesta, por ejemplo, esto sería análogo, no a una entrevista a profundidad, sino unas preguntas de diseño para hacer los registros de observación. Incluso aquí hay una serie de recomendaciones. Dice, del cuadro anterior elige las interrogantes que te sean de utilidad, y si tú deseas formular otras preguntas más, puedes hacerlo. No creas que harás una entrevista o llevar una hoja para que te contesten por escrito. Todo debe ser oral. Las preguntas solo son guía para la conversación. Ahora ve y charla con tu familia duro y tendido. Puedes aprovechar la hora de la comida de los domingos o cuando estén mirando algún programa de televisión. En fin, lleva a cabo el diálogo. Pueden ser varios encuentros con diferentes integrantes de la familia. El objetivo es que reúnas información que satisfaga tu curiosidad. Eso sí, durante los diálogos te puedes acompañar de una libreta para hacer algunas anotaciones de algo muy relevante que no se debe de olvidar. Es decir, aquí hay algunas indicaciones para hacer registros de observación. Siguen los cuadros para que se analice, se sistematice esta información. Aquí hay otro apartado, se sigue con el método etnográfico, la didactoetnografía, que así le he llamado, y está aquí a lo largo de toda esta publicación que he hecho de manera muy artesanal, para que los alumnos, las alumnas vivan esta situación de la etnografía como una metodología de aprendizaje, a partir todo esto de las ideas de Abilio Vergara Figueroa, que yo las retomo para el campo educativo.